Hola, soy Alisa Milano, y esta es la historia de cómo enfrenté a mi familia controladora y tracé mi propio camino. No fue fácil, pero a veces las decisiones más difíciles son las que nos liberan de verdad. Tengo 23 años y estoy a unas semanas de graduarme de la Universidad de Albany con honores. En el papel, soy todo lo que una familia como la mía podría desear: inteligente, exitosa, equilibrada, la niña de oro, como les gusta llamarme. Suena perfecto, ¿verdad? Pero déjame contarte un pequeño secreto: ser perfecta es agotador. Alisa, querida, endereza tu postura. Una Milano siempre se mantiene erguida, dice la voz aguda de mi abuela mía, rompiendo el silencio apenas entro en la mansión familiar. No importa que tan silenciosamente intente entrar, ella siempre lo nota. A veces creo que esa mujer tiene ojos en la parte trasera de su cabeza. Sí, abuela, respondo con una sonrisa forzada que se parece más a una mueca. No es que no ame a mi familia, los amo, pero mi abuela es una fuerza de la naturaleza. Camina como una reina y habla como una general. Sus palabras son tan filosas que pueden atravesar la confianza de cualquiera. La postura. Alisa, está bien, dice mi mamá, tratando de intervenir. Y no es que vaya a un baile de debutantes, añade mi papá Rafael, intentando suavizar el ambiente con una risita nerviosa. Rafael, por favor, responde mi abuela sin perder el ritmo. Solo estoy asegurándome de que nuestra reputación siga intacta. Un Milano nunca se queda atrás. Miro a mi madre, Rosalie, que me da un gesto tranquilo y lleno de calma. Es su manera silenciosa de decir: te respaldo. Pero con la abuela mía, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Más tarde esa noche, me escapo a mi habitación y me dejo caer en la cama. Mi teléfono vibra y una sonrisa se dibuja en mi rostro. Es Paul, mi novio secreto. No creerás lo que dijo mi abuela hoy, escribo mientras pongo los ojos en blanco solo de recordarlo. Unos segundos después, él responde: déjame adivinar, algo sobre la reputación de la familia Milano. Me río a carcajadas. A veces creo que tiene esa frase registrada. Escribo. Paul contesta casi al instante: bueno, mi abuela Hallie también tuvo algunas palabras para los Milano hoy. ¿Cuándo terminará esta disputa? Sí, la famosa disputa entre los Milano y los Lira. Es como Romeo y Julieta, pero con más bolsos de diseñador y menos poemas de amor trágicos. Verás, la abuela de Paul, Hallie Lira, es la rival de toda la vida de mi abuela mía. Todo esto, al parecer, comenzó hace décadas por una pelea sobre cuál familia merecía ser el centro de atención en una gala benéfica. Ridículo, ¿verdad? Pero aquí estamos, generaciones después, aún atrapados en su rivalidad. Alisa, baja a cenar. Escucho gritar desde el comedor. Mi mamá me llama desde abajo. Suspiro. Borro rápido mis mensajes con Paul y dejo el teléfono. Créeme, si la abuela mía descubriera que estoy saliendo con Paul, sería un escándalo de proporciones épicas. El comedor es tan imponente como siempre: una mesa de caoba brillante que probablemente sea más vieja que yo, candelabros de cristal que parecen sacados de un palacio, y un aire de tensión que se siente, sin importar lo elegante que sea el ambiente. ¿Escucharon sobre el último evento de caridad de Hallie Lira?, comenta la abuela mía con su típica desaprobación, tan aguda como siempre, como si tirar dinero pudiera compensar su falta de clase. Ahí vamos otra vez. El drama familiar podría llenar toda una temporada de un reality show. Mastico mi comida en silencio, dejando que sus voces se conviertan en ruido de fondo mientras me pierdo en mis pensamientos, soñando con una vida muy lejos de aquí. Desde que tengo memoria, mi camino siempre ha estado decidido por otros. Me han dicho qué ponerme, cómo comportarme, a dónde ir y con quién relacionarme. Ser parte de los Milano trae prestigio, sí, pero también trae grilletes invisibles. Pero, ¿sabes qué? No soy solo una Milano, soy Melissa. Tengo mis propios sueños, mis propias metas y, sí, mi propio amor. Si es con alguien que mi familia nunca aprobaría, no me importa. Paul me ve por lo que soy, no por el apellido que llevo, y eso lo es todo para mí. En los próximos días, me encontraré en una encrucijada. La graduación está tan cerca que casi puedo saborearla, pero con ella llega una decisión importante. ¿Sigo el camino que mi familia espera que tome? Ese camino pulido, perfecto, pero asfixiante. ¿O me atrevo a salirme de ese sendero dorado para buscar mi propio camino? Incluso si eso significa decepcionar a las personas que más me importan por primera vez en mi vida. Por primera vez, soy lo suficientemente valiente para hacerme una pregunta clave: ¿qué quiere Elise Milano? Esa pregunta lo cambiará todo. Esta es mi historia, la historia de cómo dejé de ser la niña de oro y comencé a ser yo misma. Me muerdo la lengua.
resistiendo el impulso de defender a la familia de Paul. En lugar de eso, me concentro en mi plato, empujando la ensalada de col rizada orgánica que sigue intacta frente a mí. De repente, la aguda voz de mi abuela Mía corta el silencio, como siempre, y dirige toda su atención hacia mí. ¿Ya has pensado en qué bufete de abogados trabajarás este verano? Hablé con Aiden Gillan, y está más que dispuesto a hacerte una oferta, dice, con su tono que no admite discusión. Buenas palabras para ti en la empresa de su hijo, dice mi abuela. Hago una pausa, mi corazón se acelera, pero reúno cada pizca de valentía que tengo. En realidad, abuela, empiezo, mi voz temblorosa pero firme. He estado pensando en tomar un camino diferente después de la graduación, tal vez explorar el trabajo en organizaciones sin fines de lucro. El silencio que sigue es ensordecedor, como si acabara de anunciar que planeo unirme a un circo ambulante. ¿Organizaciones sin fines de lucro?, repite mi abuela con una voz peligrosamente baja, cargada de desaprobación. Elise, querida, los Milano no hacemos organizaciones sin fines de lucro. Nosotros lideramos, tenemos éxito, dominamos. Sus palabras caen como piedras pesadas, cada una diseñada para aplastar mi resolución. Por un momento, siento que mi coraje se tambalea bajo su mirada penetrante, pero luego pienso en Paul y en la vida que quiero, una vida donde yo decida quién soy y qué hago, no una que haya sido planeada para mí desde siempre. Entendido, abuela, respondo, con una voz sorprendentemente firme, pero creo que hay muchas maneras de liderar y tener éxito. Me gustaría tener la oportunidad de encontrar mi propio camino. La tensión en la habitación es sofocante. Mis padres intercambian miradas preocupadas, atrapados entre querer apoyarme y temer las consecuencias de enfrentar a la abuela Mía. Esa noche, mientras estoy en la cama, mi mente no para. Sé que estoy caminando por una delgada línea entre la vida que se espera de mí y la vida que realmente quiero, pero, por primera vez, me siento lista para defenderme, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, el Chili's Grill and Bar está lleno de actividad. Los grandes salones vibran con el murmullo de las conversaciones, y los vasos de cristal tintinean mientras la élite de Albany celebra mi graduación. Los meseros se mueven entre la multitud con bandejas de champán, y yo estoy en el centro de todo, forzando una sonrisa mientras otra de las amigas de mi abuela me felicita. Elise, querida, ven aquí un momento. Llama la abuela Mía con esa voz que exige atención sin esfuerzo. Me hace señas para que me acerque a un grupo de hombres distinguidos, vestidos con trajes impecables. Discúlpeme, le digo cortésmente a la mujer que estaba hablando conmigo, mientras camino hacia mi abuela. Mis tacones hacen eco al chocar contra los pisos de mármol pulido mientras me acerco. Sí, abuela, pregunto con cuidado, manteniendo mi expresión neutral. Caballeros, comienza mi abuela con su característico tono lleno de orgullo mientras hace un gesto hacia mí. Esta es mi nieta, Elise. Acaba de graduarse summa cum laude de la Universidad de Albany. Uno de los hombres asiente, claramente impresionado, siguiendo los pasos de tu abuela. Veo, comenta. Dudo por un instante. Siento el peso de sus expectativas aplastándome como una fuerza física. Sé lo que se supone que debo decir, algo como me siento honrada de poder enorgullecer a la familia Milano. Pero, en lugar de eso, respiro profundo y dejo que las palabras que he estado guardando finalmente salgan. De hecho, digo, encontrando sus miradas con tanta confianza como puedo reunir, espero forjar mi propio camino. Me apasiona el trabajo sin fines de lucro y quiero hacer una diferencia real en la vida de las personas. El aire a nuestro alrededor parece detenerse. Los hombres intercambian sonrisas breves y educadas, claramente inseguros de cómo responder. La expresión de mi abuela permanece perfectamente compuesta, pero puedo ver el destello de frustración en sus ojos. Bueno, eso es inesperado, murmura uno de los hombres, esforzándose por mantener una sonrisa cortés. Elise siempre ha sido ambiciosa, dice la abuela bruscamente, con una voz suave pero cargada de un filo inconfundible. Estoy segura de que esto es solo una fase. No es una fase, respondo suavemente, pero con firmeza. La abuela no responde de inmediato. En cambio, me lanza una mirada larga y calculada antes de volverse hacia los hombres. Sé que tendrá más que decir después, pero por ahora, lo he hecho, he hablado. Mientras estoy allí, rodeada por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas, siento una mezcla de miedo y libertad atravesándome. Sé que esto no será fácil. Decepcionar a mi abuela nunca lo es, pero, por primera vez, estoy segura de que estoy en el camino correcto, mi camino, y estoy lista para ver a dónde me lleva. Mía siempre había sido una fuerza imponente, tanto en la familia como en el mundo empresarial.
Sonreí cortésmente. Esa sonrisa ensayada de alguien que conoce su papel, pero por dentro sentía que estaba gritando. Esto no era yo, esto no era lo que quería. Mientras miraba el rostro altivo de mi abuela, algo dentro de mí se rompió. Durante años, había dejado que ella moldeara mi vida, dictara mis decisiones y eclipsara mi identidad, pero eso se terminó. De hecho, dije, con una voz sorprendentemente firme, aunque mis manos temblaban ligeramente a mis costados, tengo un anuncio que hacer. La habitación cayó en un silencio tenso. Los ojos penetrantes de la abuela mía se entrecerraron mientras giraba su mirada hacia mí. Elise, ¿qué estás haciendo?, exigió mi abuela con un tono bajo y lleno de advertencia, pero yo ya estaba alejándome de ella, caminando hacia el centro de la gran sala. El sonido de mis tacones resonaba contra el piso de mármol como si fuera un trueno en mis oídos. Desde el otro lado de la multitud, capté la mirada de Paul. Estaba de pie cerca del extremo opuesto de la habitación, con una expresión que mezclaba orgullo y aliento. Me dio un sutil asentimiento, y eso fue todo lo que necesité para seguir adelante. ¿Puedo tener su atención, por favor?, grité, mi voz elevándose por encima del murmullo de la charla. Poco a poco, la habitación se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, pero respiré profundamente y me mantuve firme. Gracias a todos por venir a celebrar mi graduación, comencé, forzando una pequeña sonrisa, pero esta noche hay algo más que me gustaría celebrar. Desde el rabillo del ojo, vi a la abuela mía abrirse paso entre la multitud. Su rostro mostraba confusión, la primera grieta en su armadura impecable. Esa confusión pronto se transformó en ira cuando se dio cuenta de que algo grande estaba sucediendo, algo que ella no estaba controlando. Estoy comprometida, anuncié. Mi voz sonó clara y fuerte para Paul. La habitación se congeló. El tiempo mismo pareció detenerse por un largo momento. Nadie se movió, nadie habló. Entonces, casi de repente, Paul dio un paso adelante desde el otro lado de la habitación. Se movió con confianza, y su presencia me atrapó. Tomó mi mano. Su cálida sonrisa me tranquilizó. Es verdad, dijo con voz tranquila y firme mientras me miraba con tanto afecto que hizo que mi corazón se hinchara. Estamos enamorados. La multitud estalló en un coro de susurros y jadeos sorprendidos. Pero el nieto de Jaliele, escuché que alguien murmuraba, y la disputa de los Milanos y los L. Se odian, susurró otra voz con incredulidad. Fragmentos de conversación se arremolinaron a mi alrededor, pero los ignoré. Mi enfoque permaneció en Paul y en la promesa de la vida que queríamos construir juntos. Pero luego vi a su abuela mía. Su rostro era una máscara de furia, diferente a todo lo que había visto antes. Empujó a las últimas personas en su camino y se detuvo a centímetros de mí. Sus ojos ardían de rabia. ¿Cómo te atreves?, siseó, su voz tan baja y afilada que parecía cortar el aire. ¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todos? Abuela, traté de explicar, pero no me dio oportunidad. Sin previo aviso, su mano se levantó y me golpeó la cara tan fuerte que tropecé hacia atrás. Unos jadeos recorrieron la multitud mientras el mundo giraba y se oscurecía a mi alrededor. Mis rodillas se doblaron y, de repente, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba tirada en el suelo, con la cabeza apoyada en el regazo de Paul. Su rostro preocupado estaba concentrado en mí, mientras los sonidos del caos llenaban la habitación. La gente gritaba, algunos corrían en un torbellino, y mis padres trataban desesperadamente de calmar las cosas. Elise, ¿puedes oírme? La voz de Paul estaba tensa por la preocupación mientras me miraba. Parpadeé, mi cabeza palpitaba. ¿Qué pasó?, murmuré, tratando de sentarme. Paul me sostuvo suavemente. Todavía no te muevas. Te golpeó tu abuela. Te desmayaste por unos minutos. Te llevaremos al hospital. Asentí débilmente. Mi mente daba vueltas mientras los eventos se repetían en mi cabeza. Mi padre apareció a mi otro lado, su rostro pálido de preocupación. Juntos me ayudaron cuidadosamente a levantarme. Mis pies me ardían por el golpe en la mejilla y me estremecí de dolor, pero me puse de pie lo más erguida que pude. La habitación seguía desordenada. Susurros y miradas críticas volaban por todas partes, pero cuando Paul me rodeó con su brazo de manera protectora y me condujo hacia la puerta, sentí algo que no había sentido antes. No me había sentido libre en mucho tiempo. Sabía que este momento cambiaría todo para mi familia, para mí y para Paul, pero por primera vez en mi vida estaba lista para enfrentarlo, porque esta vez me estaba poniendo de pie, no como una Milano, no como una marioneta de mi abuela, sino como Elise, y nunca miraríamos atrás. Vi a mi abuela parada a un lado, su rostro frío e indiferente. No había ira ni tristeza,
solo un desapego helado que cortaba más profundo que cualquier palabra que pudiera decir. Madre, ¿cómo pudiste? La voz de mi padre tembló de furia cuando la confrontó. Ella es tu nieta. Los labios de Mía se curvaron en una leve sonrisa despectiva. Ella hizo su elección, dijo fríamente. Luego, su tono se volvió acerado, cada palabra más aguda que la anterior. Ella no es mi nieta. Esas palabras me golpearon más fuerte que la bofetada que me envió al suelo, mientras me llevaban hacia la ambulancia que esperaba. No pude evitar preguntarme si ese era el precio de defenderme, y si lo era, ¿estaba dispuesta a pagarlo? Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital esterilizada. El olor a desinfectante llenaba mi nariz y el suave pitido de las máquinas resonaba. Cerca de mí, mi cabeza palpitaba y, por un momento, no pude recordar por qué estaba allí. Luego, como si se abriera una compuerta, todo volvió de golpe. La fiesta, el anuncio, la furia de la abuela. Elise, ¿estás despierta? La voz de Paul atravesó mis pensamientos, llena de alivio. Estaba sentado junto a mi cama, con ojeras en los ojos, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó? Dije con voz ronca. Mi garganta estaba seca y rasposa. Has estado inconsciente durante un día, dijo mi madre suavemente, entrando en la habitación. Su rostro estaba pálido y preocupado, grabado en cada línea. El doctor dijo que tienes una conmoción cerebral leve. Tienes suerte de que no haya sido peor. Traté de sentarme, haciendo una mueca de dolor por el dolor que palpitaba en mi cráneo. ¿Ha estado aquí mi abuela? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. En realidad, dijo mi papá, con la voz tensa por la ira, ha estado ocupada tratando de controlar la narrativa. Está en todas las noticias locales. Paul me entregó su teléfono, su mandíbula apretada mientras me desplazaba por los titulares. Socialité de Albany ataca a su nieta en una fiesta de graduación. La disputa familiar de los Milano estalla en violencia. El anuncio de compromiso lleva a una visita al hospital. Oh, Dios, susurré, con náuseas subiendo por mi garganta mientras la realidad de la situación se hundía. Eso no es todo, dijo Paul, su voz baja y controlada, aunque podía escuchar la ira hirviendo debajo de ella. Tu abuela trató de sobornarme para que te dejara. Me ofreció una cantidad obscena de dinero para olvidar esta tontería y desaparecer de tu vida. Lo miré atónita. También amenazó con cortarte el financiamiento si no entras en razón, agregó mi mamá amargamente, sacudiendo la cabeza. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Durante años, puse excusas para el comportamiento de mi abuela. Me decía a mí misma que era su manera de demostrar amor, que debajo de su duro exterior había cuidado y preocupación, pero ahora la veía como realmente era, una mujer controladora, manipuladora, que se preocupaba más por su imagen que por las personas que se suponía que eran su familia. Terminé, dije firmemente, sorprendida incluso de la fuerza en mi voz. Terminé de dejar que ella controle mi vida. Las siguientes semanas fueron algunas de las más difíciles que jamás había enfrentado. Me mudé de la casa familiar, empacando mis cosas mientras ignoraba las amenazas y los sentimientos de culpa de mi abuela. Sabía que ella pensaba que me derrumbaría, que volvería arrastrándome, pero no lo hice. Acepté una oferta de trabajo en la ciudad de San Antonio, un puesto en una organización sin fines de lucro que había tenido demasiado miedo de considerar antes. La oportunidad siempre había estado allí, esperando, pero había dejado que el miedo y las expectativas de la familia me detuvieran. Ya no. No fue fácil empezar de nuevo, nunca lo es, pero a medida que pasaban los días, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Paul estuvo a mi lado en cada paso del camino. Me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en la ciudad, lo suficiente grande para sentirme en casa. Él me ofreció un apoyo inquebrantable cuando llegaron las pesadillas, porque llegaron, destellos de esa noche, el rostro furioso de mi abuela, el agudo escozor de su mano, la fría firmeza de sus palabras. Tal vez debería ver a alguien, le admití a Paul una noche, después de despertarme empapada en sudor. Él se sentó a mi lado, su mano frotó suavemente mi espalda mientras trataba de recuperar el aliento. Deberías, dijo suavemente, su voz llena de amor y comprensión. No hay vergüenza en buscar ayuda. Alisa, ¿qué haces? Es que he pasado por mucho, asentí con la cabeza. Las lágrimas picaban en las esquinas de mis ojos. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de ser una Milano, de ser perfecta, pero ahora estaba lista para dejar ir ese peso. En los meses que siguieron, volví a ser yo misma. Puse toda mi energía en mi nuevo trabajo, ayudando a las personas de maneras que me parecían significativas y reales. Estaba construyendo una vida que era mía, libre de expectativas y juicios.
Mi relación con mis padres comenzó a sanar cuando se dieron cuenta de lo mucho que había sacrificado para hacerlos sentir orgullosos. Paul estuvo a mi lado todo el tiempo. Un día, estaba parada en el balcón de mi pequeño apartamento en San Antonio, mirando hacia la bulliciosa ciudad abajo. Sentí una tranquila sensación de paz. Había perdido tanto, el amor de mi abuela, la seguridad de mi antigua vida, pero había ganado algo mucho más valioso, por primera vez en mi vida. Era libre. Estaba viviendo a mi manera y sabía que, no importaba qué desafíos me esperaran, era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Creo que es una gran idea, dijo Paul suavemente. Iré contigo si quieres. Fiel a su palabra, Paul estuvo allí para mí en todo momento, en cada sesión de terapia, en cada ataque de pánico y en cada momento en el que dudé de mí misma, incluso cuando la abuela mía seguía intentando separarnos, incluida una amenaza sutil contra el negocio familiar. Paul se mantuvo firme a mi lado mientras tanto. El mundo perfecto de la abuela se estaba desmoronando. Escuché susurros de que todo se estaba viniendo abajo. Algunos de sus socios comerciales se habían distanciado porque no querían estar relacionados con alguien que había golpeado a su propia nieta. Una noche, Paul me mostró su teléfono. ¿Viste esto?, preguntó. Era un video de la abuela rodeada de reporteros afuera de su oficina. Señora Milano, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones de agresión?, le preguntó un reportero. ¿Es cierto que trató de sobornar al prometido de su nieta?, presionó otro. ¿Cómo responde a las afirmaciones de que está usando su influencia para ocultar la historia? La cara de la abuela estaba llena de ira mientras ignoraba las preguntas y empujaba a los periodistas sin decir una palabra. El karma es una pesadilla, murmuré, sintiéndome satisfecha y un poco triste por esa parte de mi vida. Pasaron más de 3 años volando en San Antonio. Paul y yo nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, lejos de las páginas de la Sociedad de Albany. Fue bastante hermoso y exactamente lo que queríamos. Éramos felices, construyendo una vida juntos, a nuestro modo. Un día llegó una invitación para una gala benéfica en Albany. Dudé al sostener la invitación en mis manos, pero Paul me apretó la mano para tranquilizarme. Podemos manejarlo. No somos las mismas personas que éramos hace 3 años. Cuando entramos al gran salón de baile, pude sentir los ojos sobre nosotros, escuchando los susurros a nuestras espaldas. Mantuve la cabeza en alto y seguí caminando. Entonces vi a su abuela mía. Estaba parada sola junto a la barra, luciendo más pequeña y menos intimidante de lo que recordaba. Nuestras miradas se encontraron y, para mi sorpresa, caminó hacia mí. Elise, dijo con una voz más suave de lo que había pensado. ¿Alguna vez lo escuchaste? Le faltaba su confianza y poder habituales. Me alegro de que hayas venido, añadió. Abuela, respondí con frialdad. Ella miró a su alrededor nerviosamente, como si estuviera comprobando quién la estaba mirando. Esperaba que pudiéramos hablar. Quiero disculparme por lo que pasó. Reaccioné mal y lo siento, dijo. Me congelé, sorprendida. ¿Una disculpa de mí a Milano? Nunca pensé que escucharía esas palabras, pero cuando la miré a los ojos, no vi arrepentimiento real, solo desesperación. Aprecio el sentimiento, dije calmada, pero me temo que es demasiado tarde. Su cara se desplomó. Pero somos familia, dijo rápidamente, casi suplicando. Seguro podemos superar esto. Negué con la cabeza, mi voz firme. Algunas cosas son imperdonables. Abuela, esa noche me mostraste exactamente quién eres, y te creo. Sus hombros se hundieron y, por primera vez, parecía realmente derrotada. En ese momento, empezó a darse cuenta de lo bajo que había caído. Su empresa había perdido contratos importantes. Varios empleados la demandaron, acusándola de años de maltrato y abuso. Su círculo social, las mismas personas sobre las que alguna vez gobernó, la habían dejado. Muchos de ellos incluso se pusieron del lado de Hallie, su eterna rival. La abuela mía, antes intocable, ahora estaba sola. Cuando me di vuelta para irme, Paul tomó mi mano y nos alejamos juntos. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Entonces me di cuenta de que ya no estaba enojada ni triste, estaba libre, y para mí eso era suficiente. Lo he perdido todo, dijo. Su voz temblaba levemente, aunque la ira que conocía también seguía allí. ¿Y para qué? ¿Por qué no pudiste seguir el plan que tenía para ti? La máscara se cayó y la vieja mía volvió a mostrarse. No, abuela, respondí, manteniendo mi voz tranquila y firme. Perdiste todo por tus propias acciones, por tu crueldad, por tu necesidad de controlar a todos y por negarte a ver a las personas como algo más que simples peones en tu juego. Fueron tus elecciones y ahora estás enfrentando las consecuencias. Ella me miró sin decir nada.
Por primera vez, respiré hondo y seguí hablando. He seguido adelante, le dije con firmeza. Estoy feliz, tengo éxito y estoy rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. Ya no te necesito ni a ti, ni a tu aprobación. Con eso, me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Mia Milano se quedó ahí, sola, como una sombra de la mujer poderosa que alguna vez fue, una reliquia de un mundo que ya no existía. ¿Qué opinas? ¿Crees que la toxicidad familiar llega a un punto en el que ya no se puede perdonar? ¿En qué momento de la historia hubieras tomado la decisión de alejarte de Mia o piensas que todos merecen otra oportunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu perspectiva podría ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares.